Gracias a Dios, amén. Salen los niños y no tan niños. Ya Elías ya bigote tiene, ya lo vi. No se crean. Bendito sea Dios, hermanos, por nuestros hijos y los jóvenes. Muy bien, hermanos. Vamos a intentar, con la ayuda de Dios, culminar el tema de toda plenitud. Creo que es la quinta entrega, toda plenitud. Y pues, hermanos, ya lo dije y merece ser repetido el hecho de que, hermanos, de ninguna forma, ningún tema, hermano, puede ser abordado y terminado, exprimido en su totalidad. Ningún tema refiriéndome al tema de la palabra. Si contara cuentos chinos, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Esos les daríamos términos fácilmente, pero cuando se trata de temas bíblicos, temas de la palabra, y más tratándose de un tema como hermanos, pues definitivamente es imposible, hermanos, llegar a culminar y a extinguir todo lo referente al tema. Pero, hermanos, hacemos lo que podemos. Que Dios nos ayude como siempre y nos dé de su gracia para poder exponer, hermano, lo justo, lo necesario y lo más posible. Leemos pues, hermanos, ahí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 19. Vamos a leer este pasaje y, hermanos, partimos de aquí como siempre lo hacemos. Toda plenitud, parte 5, Colosenses 1:19. Voy a esperar que los que están buscándolo lo tengan. Dice así la palabra del Señor: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y la Biblia latinoamericana dice: así quiso Dios que el todo se encontrara en él. Bueno, hermanos, hemos abordado este tema en base a preguntas muy sencillas, a preguntas que regularmente usábamos en nuestros tiempos de escolares, y que nuestros maestros muchas veces usaron: el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, todo esto. Y en la primera parte hablamos de qué, o de qué habla Pablo cuando dice toda plenitud. Y bueno, identificamos a de qué está hablando, ¿verdad?, cuando Pablo habla de toda plenitud. La segunda parte, que dimos término la semana pasada, es dónde o en quién está depositada la toda plenitud. Y bueno, después de muchos misterios de Juan el apóstol, de algunos misterios de Pablo, de Juan el Bautista, llegamos a la conclusión de dónde o quién es esa toda plenitud, o está depositada la toda plenitud. Bueno, hoy, hermanos, es el punto número 3 y lo vamos a abordar desde la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué en Cristo está depositada la toda plenitud? Y, hermanos, pues la respuesta es muy sencilla. Pablo nos la da en el mismo versículo. ¿Cómo dice esa primera parte, hermanos? ¿Por qué? Pues porque agradó al Padre, dice, porque agradó al Padre. Hermanos, esa respuesta basta, ¿verdad? Esa respuesta, hermano, es suficiente. Y aquí, hermanos, podemos abordar el tema de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y cuando hablamos de que Dios es soberano, el otro día en la célula abordábamos así el tema rapidito y dijimos, yo les decía, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos Dios es soberano? Dios hace lo que quiere, dijimos. Él hace lo que quiere. Él puede hacer lo que le plazca. Entonces, si preguntamos la razón para que Dios haya elegido depositar en Cristo toda su plenitud, hermanos, no recibiremos ninguna otra respuesta diferente a esta, porque
agradó al Padre, por cuanto agradó al Padre. Y Mateo 11:26 también dice algo muy parecido cuando habla de que el Señor ocultó ciertas cosas para los sabios de este mundo y también para los incrédulos, y las dio a conocer a los niños, a los de sencillo corazón. Y luego dice Jesús en Mateo 11:26, dice: sí, Padre, porque así te plació, así te agradó. Salud. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos, dice esta versión. Así lo quisiste. Hermanos, mire, esta clase de respuestas son de ese tipo de respuestas de las que pueden responder 10,000 preguntas. Y me refiero, hermano, a esas preguntas que muchas veces nosotros, hermanos, en nuestros dilemas existenciales: ay, Señor, ¿por qué no me hiciste rico como el hermano fulano, sutano? Pues porque a Dios así le agradó hacerte, hermano. Yo, ¿por qué me hiciste tan narizón, Señor? Pues así le agradó a Dios hacerte, hermano. ¿Sí? ¿Por qué, Señor, me diste este color apiñonado, chulísimo? Así le agradó a Dios, hermano. ¿Me entiende? ¿Cuántas preguntas, hermano, se pueden resolver teniendo en cuenta esto? De verdad, pensando en la soberanía de Dios, hermano, se pueden resolver muchísimas preguntas. Mire, aquí hay otra pregunta, hermano, que es respondida con la misma respuesta, valga la redundancia. Cuando el sacerdote Elí le pide al joven Samuel, usted conoce el caso, que le descubra todo lo que Dios le había dicho una noche antes acerca de su familia y de su casa. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18, dice: bueno, Samuel se lo manifestó todo, le dijo todo lo que Dios le había dicho sin encubrirle nada a Elí. Entonces Elí, ¿qué dijo? Porque lo que, hermano, le había sido revelado a Samuel para la casa del sacerdote Elí no era nada bueno, no era nada agradable, ¿verdad? Pero dijo Elí, bueno, después de haber escuchado todo eso, dijo: bueno, pues Él es Dios, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Cómo dice Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Es exactamente igual a nuestra versión. Haga lo que Él le pareciere. Él hace lo que a Él le parece, hermano, ¿verdad? También podríamos usar, hermanos, dos textos o varios textos en yuxtaposición. Es decir, a veces Dios quiere una cosa, a veces Dios quiere otra. Por ejemplo, hermanos, en Isaías 53:10, la primera parte dice: con todo eso, hablando de Jesús, del Mesías, dice: Jehová quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantar, hermano, a su Hijo, al Mesías príncipe, al enviado de Dios, y nosotros lo sabemos. ¿Qué quiso? Quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Está hablando de Cristo, hermanos, el profeta Isaías, con muchos años de anticipación. Aquí vemos, hermano, que la voluntad de Dios para con el Hijo fue precisamente quebrantarlo y que sufriera, que padeciera. Pero, hermanos, en nuestro texto, ¿qué dice? Agradó ahora al Padre que en Él habitara toda la plenitud, toda la bendición, toda la gracia, todo el poder. ¿Se fija? Y ponemos los dos textos y la voluntad de Dios es la misma. A Dios le agrada a veces hacer de una forma, a veces le agrada hacer de otra, a veces le place hacer de una forma, a veces le place hacer de otra. Hermanos, aprendamos algo. Si entendemos la soberanía de Dios, esta soberanía o este entendimiento acerca de la soberanía nos va a ayudar a responder satisfactoriamente nuestras preguntas. Y si se trata de esta pregunta: Señor, ¿por qué en Cristo tuvo que haber reposado toda la plenitud? Hermanos, esta respuesta debe ser suficiente: por cuanto agradó al Padre, por cuanto Él quiso. ¿Cómo dejaríamos, hermano? Cuando yo escribía esto dije: Señor, ¿cómo dejaríamos de batallar
nosotros, los creyentes, y de luchar en nuestra mente y corazón, preguntándonos muchas veces, una y otra vez, ¿por qué pasan ciertas cosas? ¿Cuántas humildes oraciones, hermanos, subirían, ascenderían constantemente al cielo en lugar de nuestras peticiones quejosas o preguntas quejosas delante de Dios? Muchas veces, hermano, cuando oramos le estamos diciendo al Señor, ¿por qué esto, Señor? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué? Hermano, si entendiéramos la soberanía de Dios, estaríamos alabando a Dios en vez de preguntar, en vez de replicar. Si supiéramos un poco más que Dios es más sabio que los sabios y más misericordioso, hermanos, que cualquiera de nosotros, dejaríamos de preguntar más y, hermanos, alabaríamos más. Preguntaríamos menos y alabaríamos más. Pero, hermanos, vayamos adelante, porque hay algo que quiero que pongamos atención. Porque cuando se hace la pregunta ¿por qué? ¿Por qué en Cristo debía estar depositada, hermanos, toda la plenitud? Bueno, pues ya dijimos, porque es la voluntad del Padre. ¿Quién le podrá decir, como dice Job y como dice el salmista, quién le podrá decir a Dios, ¿por qué haces esto así? O ¿por qué haces aquello así? ¿Quién, hermano, se atreverá? Nadie. Es una pregunta retórica, tiene una respuesta clara, contundente, sencilla. Nadie puede decirle a Dios, ¿por qué haces así o asá? Pero, hermanos, para los incrédulos, para los que siempre están, hermano, combatiendo y diciendo, no, pero así nomás, entonces Dios es soberano, pero también es impositivo, caprichoso, duro. A ver, no, es que hay otra respuesta también aparte de la soberanía. Es que, hermanos, la justicia tiene que hablar. La justicia tiene que hablar. Hermanos, la justicia no puede quedarse callada. La justicia dice que no hubo ninguna persona en el cielo o bajo el cielo tan apta, y esto ya lo estuvimos viendo, tan capaz, tan apta, ¿para qué? Para contener la plenitud o toda la plenitud de la gracia, como ya hemos visto. Y no nos vamos a cansar, hermanos, de leer una y otra vez. Yo sé que la semana pasada leímos este verso, pero es necesario. Pablo a los Filipenses, este versículo, hermano, nos habla de lo que es justo. Dice, hablando de Jesús, sino que se despojó, Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto quiere decir, hermanos, que antes de que Cristo fuera lleno de toda gracia y de toda plenitud y fuera declarado Rey, Señor, y su nombre fuera sobre todo nombre, Jesús, hermano, ganó. La justicia dice que era Jesús en quien debía reposar. Y el versículo 8 dice, sigue agrandando esto, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues, hermano, así tiene que ser. Si Él, hermano, y nadie más hizo lo que hizo, murió por nosotros, tomó forma siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de eso, tomó forma humana y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló todavía más y se hizo obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, dice Pablo, sino a la muerte de la cruz. ¿En quién más podía reposar, hermano? La justicia grita, es Jesús, no hay otro sino solo Jesús. Entonces está la soberanía, pero también, hermanos, está la justicia. No es otra cosa sino justicia, que la gracia que Él nos ofrece, hermanos, sea atesorada solamente en Cristo. Y dado que la justicia, hermanos, habla sabiduría, no dejará de hacer oír su voz. Es justo. Y dado que la justicia, hermanos, nosotros la conocemos, es justo que nosotros alabemos a Cristo y a nadie más, hermanos. Y la voz, hermanos, de los que hemos participado de su justicia, también puede decir, Señor, tú eres sabio, Padre. Tú, oh Jehová, eres sabio al atesorar la gracia en Cristo, porque los hombres podemos acudir a Él y acercarnos a Él como una piedra viva, como dice el apóstol Pedro, para Dios escogida y preciosa. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Dice, acercándoos a Él. ¿Por qué? Porque Él es una piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermano, no hay vuelta de hoja, no hay pierde, esto es justo, no hay nadie más. Hermanos, pero si para Dios el Padre, Cristo es una piedra viva, una piedra escogida, una piedra preciosa, ¿cuánto más lo debe ser para nosotros los hombres? Lo debemos encontrar también precioso para nuestras almas. Usted y yo como creyentes no poseemos en nuestro corazón, lo dijimos en la primera entrega, un tesoro tan grande como Cristo. Por eso Cristo, cuando habla, hermano, de sí mismo y del reino de Dios, dice que debe de ocupar siempre el primer lugar, que debemos deshacernos de todas las cosas o aborrecer todo lo demás por ganarlo a Él. Muy, hermano, muy fuerte es esto. Entonces, uno, hermanos, que fue escogido precisamente porque es tan amoroso como también es poderoso, es tan dispuesto como también capaz para salvar al más vil de los hombres. No hay otro como Jesús, no hay otro como nuestro Señor. Qué justo es entonces que contestemos la pregunta ¿por qué? Porque es justo que en Cristo repose toda la plenitud. Pero además hay algo más. En la adecuación de todas las cosas, mire, el agrado del Padre es el primer punto que debe ser considerado, hermanos. Le voy a decir por qué. Bueno, porque aquí lo dice, por cuanto agradó al Padre. Pero esto debe ser considerado porque todas las cosas, escuche bien lo que le voy a decir. Pablo hace referencia a esto precisamente muchas veces en sus cartas. Todas las cosas tienen que ser para el buen agrado de Dios. Usted y yo no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Se supone que debemos vivir para el agrado de Dios. Así como Cristo, hermano, agradó al Padre en todo, nosotros debiéramos vivir para agradar al Padre en todo. Es una gran regla pegada, inherente del universo mismo, no solamente de nosotros los creyentes, del universo todo, que todas las cosas fueron creadas para el agrado de Dios. Por eso a veces, hermanos, nosotros cuando vemos ciertos animales y vemos cierta majestuosidad que hay en algunos animales, decimos, caramba, ¿qué es esto, verdad? Decimos, qué inteligente animal es el caballo, qué inteligente animal es el perro. No, hermano, es que todo fue creado para el agrado de Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, al Creador. Hermano, yo no puedo decir de esta máquina lo que le decía el otro día. Híjole, qué bendita máquina, ¿verdad? La computadora, mire qué maravilloso. No, o al hombre que creó la computadora, híjole, qué sabiduría la del hombre. Ciertamente tienen su porción, hermano, pero el que hizo todas las cosas, el que da la sabiduría al hombre, el que da las capacidades, la inteligencia, la ciencia, es alguien mayor, es Dios, hermano, es Dios. Así que, de verdad, hermanos, tenemos que tener en cuenta siempre esto. Y esto está reflejado, esta regla de que todo es para gloria de Dios Padre. De hecho está en el credo de los apóstoles, hermanos. Se ve desde los primeros, hermanos, días de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Qué dice la escritura cuando Dios, hermano, terminó de hacer todas las cosas, toda su creación? Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y en esta expresión que sigue, hermanos, está esto que le estoy diciendo. Y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, hermano,
debe regocijar el corazón de Dios, el Creador. Todo lo que Dios hace debe ser, hermano, para la gloria de Dios, para el agrado de Dios. Y es que Dios es el origen y la fuente del amor eterno, y es apropiado que nos transmita precisamente por este bendito y santo vaso que Él ha elegido estas cosas, que es a través de Cristo. Y debiéramos inclinarnos, hermanos, por tanto en humilde adoración ante su trono, que es uno de los propósitos de este mensaje. Debiéramos de alegrarnos porque en este asunto, hermanos, la plenitud habita donde satisface perpetuamente el decreto del cielo, el decreto del Padre. Mire, así fue en la vida de Jesús realmente, y usted y yo conocemos estos pasajes. Mateo capítulo 3 versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice, en quien tengo agrado. Este es mi Hijo, en Él me agrado, en Él me complazco. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. Dice: no me ha dejado solo el Padre, dice Jesús. ¿Por qué? Porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Nuestra versión dice: yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, el Padre testificaba, Jesús testificaba que, hermano, estaba para agradar al Padre, a nadie más. Y este otro pasaje de Mateo 17:5, que es muy similar al de 3:17, dice: mientras Él aún hablaba, esto fue en el monte de la transfiguración, el otro fue en su bautismo. Dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía otra vez: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero aquí añade algo que tiene que ver con nosotros. Dice: a Él oíd. Este es el que me agrada, escúchenlo a Él. A Él oíd, dice. Y conforme a esta palabra, hermanos, u ordenanza que sale del corazón complacido del Padre, y que nos dice: a Él oíd, podemos deducir algo, hermanos, muy práctico y serio. ¿Qué deducimos de esta última frase, hermano? Del agrado del Padre y de que escuchemos esto, o a Jesús. Hermano, podemos deducir que lo que agrada o que agrade al Padre nos debe agradar a nosotros también, y debemos de imitar a Jesús. Si Cristo vivió para agradar al Padre, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿O no cree usted así esto? ¿Cómo? Ahora, la pregunta es: ¿cómo o en qué debemos serle agradable al Padre nosotros? ¿En qué o cómo podemos ser agradables al Padre nosotros? Y aquí, hermanos, no quiero que se confunda, ni quiero robarle gloria a Dios, pero quiero, hermanos, traer a la práctica nuestra esta implicación que el Padre hace cuando habla de la complacencia de Cristo. ¿Cómo o en qué debemos ser agradables nosotros al Padre? Pues, hermano, yo creo que para empezar debemos ser agradables al Padre en nuestra vida nueva, en nuestra oportunidad de vida que se nos otorgó, hermanos, a nosotros, ¿no cree? Es lo primero, porque es imposible que una persona que no conozca a Dios, que no conoce a Dios, sea agradable a Dios. Yo no agradaba a Dios en nada de lo que hacía. El día de ayer o de antier, hermano, estaba ahí en la noche meditando y empecé a acordarme, hermano, de mis días de vagancia y de pandillas y de adicciones. Me dio mucha vergüenza. Fíjese, después de tanto tiempo, hermano, claro que cuando conocí al Señor y le entregué mi vida al Señor, me arrepentí, dice uno, de todos nuestros pecados, sí. Pero ¿cómo hace bien a veces, hermano, meditar en ciertos pecados? Me dio mucha vergüenza y pena y dolor sentir, hermano, cuando dije: híjole, mis vecinos, me empecé a acordar de mis vecinos de la industrial, y yo decía: qué desfachatez, qué vergüenza que todos mis vecinos me conocieran como el joven ese adicto,
perverso, malo, que lo veían subir a las vías del ferrocarril a drogarse y luego bajar con los ojos inyectados rojos por causa de la droga, o verlo en la esquina, porque yo vivía en una esquina, hermano, verlo en la esquina, que me vieran en la esquina de mi casa, hermano, con la desfachatez, hermano, de tener 1, 2 o 3 caguamas ahí tomando. Qué triste, hermano. Uno dice, a veces hace uno muy mal, hermano, cuando testifica, como de jactarse y decir, no, hombre, yo fui peor, ¿verdad? Yo hice esto y aquello. No, hermano, es para avergonzarse, porque eso no agradaba al Padre, no glorificaba al Padre de ninguna manera. Pero, hermanos, nosotros ahora en nuestra nueva vida, que no se equivoque ninguno que asistiendo a una iglesia donde se le predica la idea de que solo hace falta recibir el favor de Jesucristo para salvación y después ya nada importa. Hermanos, no, sí importa, e importa mucho. Si alguien está en un lugar congregándose bajo la titularidad de una iglesia cristiana y nunca ha escuchado que hay normas de vida para los salvos, para los santos, yo les diría, huyan de ahí, huyan, porque solo están perdiendo el tiempo y posiblemente terminarán perdiendo el alma, viviendo una vida con Cristo en los labios, pero con un pecho vacío y una vida igualmente desagradable a la que tenían antes de hacer confesión de fe. Este tema lo abordamos en la célula, hermanos. El tema de, ¿es cristiano aquel que va a una iglesia pero que todavía se pone unas guarapetas? ¿Es cristiano todavía aquel que va a una iglesia y que de repente maldice como si no existiera, hermanos, ningún respeto hacia nadie? ¿Es cristiano, decíamos, aquel que asistiendo a una iglesia, inclusive que predica y luego se avienta decían en nuestro tiempo, le chupa la cola al diablo, decían, cuando fumaba alguien, ¿verdad? Ahí anda chupándole la cola al diablo. Y decíamos, es cristiano, podemos decir que es cristiano. Mire, hermano, yo quiero que vayamos a Efesios, porque la palabra de Dios, hermano, nunca se equivoca. Yo meditaba, me llevé esto en el corazón y siempre les digo, hay un acuerdo entre lo que estamos viendo los viernes y lo que estamos predicando. A lo mejor usted dice, no, pues usted se aprovecha. No es eso, hermano. Porque aquí dice, hermano, a él oíd. Entonces tenemos que oír, hermano, aquel que fue agradable al Padre. Y la implicación, hermano, es que nosotros tenemos que imitar en esto a Jesús. Bueno, dice Efesios 5:8, este tema usted lo conoce, este versículo. Y Pablo hace precisamente este contraste, esta diferenciación. Y Pablo, ni Jesús, ni nadie en la Escritura se anda con medias tintas. Pablo y Jesús, hermano, no andan diciendo, pues puede ser que sea cristiano, pero no, mire, dice Pablo, porque en otro tiempo, dice, erais ¿qué? Tinieblas, grábese esa palabra, eras tinieblas, dice, mas ahora sois luz en el Señor. E inmediatamente Pablo dice, andad como hijos de luz. En consecuencia, tienes que andar, ¿sí?, como lo que eres. Y hermanos, la comparación entre el otro tiempo que dice Pablo, porque en otro tiempo dice, el tiempo donde vivimos en tinieblas y este tiempo de ahora, que somos luz en el Señor, esa comparación se hace necesaria para discernir los resultados que en el caso del que se dice ser cristiano, del que dice que está en luz, es que debe de andar como hijo de luz. No hay otra consecuencia, hermano. No hay otro resultado. Causa, efecto. ¿Eres cristiano? Tienes que vivir como cristiano. Tienes que andar como hijo de luz. Y el versículo 9 dice, y entonces Pablo empieza a hablar del fruto, un tema que Jesús, hermano, también aborda. Y Pablo dice en el versículo 9, después de que dice que andemos como hijos de luz, da el porqué o la razón, dice, porque el fruto del Espíritu es
en toda bondad, justicia y verdad. La explicación es que de una causa siempre existirá un resultado, un efecto inevitable. Este resultado o resultados en la Escritura es llamado fruto. Un fruto que, por cierto, hermanos, según Jesús, es inequívoco. No está así, hermanos, pues puede ser y no puede ser. No, Jesús, vamos a ver cómo aborda este tema que Pablo también, hermano, abordó acerca del fruto de los que están en Cristo, de los que son luz y de los que están en tinieblas. Dice Mateo 7:15, hermanos, aquí no hay margen de error. Escuche, un fruto que es inequívoco, como ya dije, que no hay lugar para la duda, porque el mismo Jesús, hablando de algunos que parecen ser profetas, pero que en realidad no lo son, Jesús no deja al buen juicio de las personas. Miren, hermanos, aquí hay un problema con el cual tenemos que lidiar y tenemos que ser muy cuidadosos. Ya saben que cuando me quito los lentes quiero decirle algo serio. Miren, el problema a veces cuando nosotros decimos, es que puede ser o no puede ser, o es que nos estamos metiendo en un terreno, hermano, bastante serio. ¿En qué sentido? Usted y yo, hermanos, no somos más sabios que Dios. Usted y yo no somos más amorosos que Dios. Entonces, si usted quiere excusar a alguien, usted le está diciendo, Señor, tú dices en tu palabra esto, pero yo creo que sí, Señor. A ver, cuidado, hermanos, con este tipo de confesiones y conductas. Y se lo digo, hermano, porque fue un tema que abordamos en la célula, y lo digo así con toda, hermano, es mi responsabilidad como pastor de advertir de ciertas cosas. Le digo, yo me llevé eso en el corazón, porque también a veces, hermano, cuando se trata de los nuestros, decimos, no, sí es cristiano, pero cuidado. Más bien, hermanos, nosotros si vemos que no hay fruto en los nuestros, debiéramos estar abocados, hermano, a que se conviertan, a que se arrepientan, y no estarlos excusando, porque podemos, hermano, a veces excusar a otros o no excusar a otros, y a los nuestros sí. Entonces, cuidado con este tipo, hermanos, de pensamientos. Mateo 7:15, vamos a ver qué nos dice el Señor, hermanos, donde no hay margen de error. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Aquí está hablando de unos específicamente, de hombres específicamente que son falsos profetas. Dice, estos, bueno, vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, lo exterior parece que sí, pero dice, por dentro son lobos. Y es ahí donde nosotros decimos, por eso, ¿cómo le hacemos para discernir, para saber? Muy sencillo, hermano, igual que Pablo, más bien Pablo igual que Jesús. Jesús dice, versículo 16, muy fácil, por los frutos los vas a conocer. Y luego hace una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica, hermano? Una pregunta retórica es una pregunta que tiene una respuesta clarísima, que no tiene dos o tres respuestas, una sola respuesta. Es la pregunta retórica de Jesús. ¿Qué pregunta Jesús? A ver, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Hermano, ¿usted ha recogido uvas de los espinos? ¿Habrá alguien que haya recogido uvas de los espinos? Pues la respuesta es no. ¿Alguien ha recogido higos de los abrojos? La respuesta es no. Nadie puede decir, puede ser, hermano. No, hermano, lo mando al kinder. ¿Verdad que no? La respuesta es no. Jesús da un no rotundo. No, Jesús no dice tal vez, quizá, pueda ser. No, Jesús está diciendo con estas preguntas no. Y aborda y sigue diciendo, poniendo más ejemplos. Versículo 17 dice, así como la respuesta es no, dice, así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Cuál será el árbol bueno, hermano? ¿Cuál será el buen árbol? Los que dice Pablo que ahora somos luz en el Señor. Y luego dice, pero el árbol malo da frutos malos.
Así es esto, hermano. O eres o no eres. O das frutos buenos o das frutos malos. Y otra vez reafirma con un rotundo no. Versículo 18. No puede, dice Jesús, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto sí no nos corresponde a nosotros. Eso es asunto solamente de su soberanía, de su poder y, hermanos, de su sola prerrogativa. A nosotros eso sí, no nos incumbe decir, te vas a ir al infierno. No, hermanos, eso no. Pero sí, hermano, nos da la capacidad a través de su palabra de discernir quién es quién. Y usted dice, no, pues a mí no me importa. Vamos a ver, hermano, si nos debe de importar o no. Prosigamos para ver cómo podemos agradar a Dios el Padre como Cristo Jesús lo agradó. Porque ese es el tema aquí. Vamos a seguir leyendo Efesios 5:10. Dice Efesios 5, ya leímos 5:8, 5:9. Le voy a leer 5:8, 9 y 10. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y ahora sí, el 10. Comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. Entonces sí tenemos que agradar al Señor. ¿Cómo lo comprobamos? Otra vez, el versículo que sigue, versículo 11. ¿Cómo vamos a comprobar? Efesios 5:11. Dice, aquí dice, y no comuniquéis, aquí dice, y no participéis en las obras infructuosas, en las obras que no dan fruto, las obras de las tinieblas, dice, sino más bien repréndelas, dice. Hermanos, ¿cómo vamos a ser agradables al Señor? Siendo ambiguos, siendo como que somos y no somos. Eso no agrada a Dios, hermano. Eso no es agradable a Dios. Las congregaciones cristianas, hermano, deben de estar compuestas. Ese es el ideal. Seamos 5, seamos 10, seamos 15. Los 15 debemos, hermanos, ser personas que agradamos a Dios. Comprobándolo, ¿cómo? No participando de las obras de las tinieblas que no dan fruto, hermanos, sino más bien, hermano, como personas que reprenden esas obras. Así que, ¿cómo se comprueba que un hombre o una mujer de Dios vive una vida agradable a Él? Cuando no participa en las obras infructuosas de las tinieblas, y las cuales son obvias por todas las escrituras. Por todas las escrituras, hermano, tenemos las obvias obras infructuosas de las tinieblas. Vamos a seguir leyendo, versículo 12. Porque dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Las obras infructuosas de las tinieblas, hermanos, de las que nosotros no debemos participar, causan vergüenza. Causan vergüenza. Así que, hermanos, si yo hago algo y eso que hago lo tengo que hacer a escondidas o lo tengo que hacer en oculto, quiere decir, hermano, que esa obra no agrada a Dios. Quiere decir que esa obra es una obra infructuosa de las tinieblas. Y eso me va a identificar, hermano, como alguien que está en tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús dice que no hay más que de dos sopas. O eres un árbol bueno y das buenos frutos, o eres un árbol malo y das frutos malos. No hay de otra, hermano. Mire, dice Pablo a los Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo, ya lo leímos. Y la pregunta aquí para muchos sería, bueno, entonces, ¿quiénes son los que están en tinieblas? Los ignorantes, los que no han sido instruidos humanamente, en contraste con los sabios, con los elocuentes de este mundo. No, hermanos, no está hablando de ese tipo de personas en tinieblas, no. El término se aplica claramente a todos los que no son cristianos. A todos los que no son cristianos. A aquellos a quien él describe en un capítulo anterior.
en el capítulo 4 de Efesios, no lo vamos a buscar. Pablo describe en el capítulo 4 a los efesios como muertos en delitos y pecados. Usted sabe ese versículo, ¿verdad? Pablo describe a los que están en tinieblas como personas muertas en delitos y pecados. Y por el contrario, todos los hombres convertidos, ya lo dijimos, todos los verdaderos cristianos, todos los auténticos creyentes en Cristo Jesús, no solamente están iluminados, sino que también, hermanos, como resultado de haber sido alumbrados por Cristo, pues no participan de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo, dice, no lo busque, no apareció ahí porque el programa no permite duplicar dos versos iguales. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces el Señor nos dice que nos avergoncemos de las obras infructuosas de las tinieblas, que reprendamos esas obras, y así se comprueba o se asegura de que estamos agradando al Señor. Ahora Pablo también, hermanos, aborda el mismísimo tema, pero ahora a los romanos bajo otro aspecto igualmente seguro: la carne y el espíritu. Uy, hermanos, hay para aventar para arriba, hermano, acerca del tema. Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Porque nosotros los cristianos estamos acostumbrados a manejar términos cristianos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, decimos muy fácilmente. Bueno, pues ya vemos que el fruto es determinante para saber si alguien es verdadero o no es verdadero. Número 2, ¿verdad que a veces decimos, no, es que es un cristiano? Sí es cristiano, pero es carnal, es bien carnal. Por eso a mí no me gusta, hermano. Yo le digo a mi hermano, en la carne le puedo decir carnal, pero yo a ustedes no les puedo decir carnal ni carnalitos, porque decirle carnal o carnalito a usted, hermano, quiere decir que usted anda medio malito. O si usted me dice carnalito, yo le voy a decir, espérese, hermano, discúlpeme, todos los días lucho contra mi carnita, no me diga carnalito, usted es mi hermano. Si quiere decirme hermanito, dígame hermanito, pero no carnalito. Sí, usted dice, ay, qué delicado. Pues no, hermano, nada más para poner cada cosa en su lugar. Sí, porque a veces, hermano, tomamos palabras que no corresponden. Pero ¿qué decimos cuando a veces vemos a un cristiano o a alguien que se dice cristiano haciendo cosas de no cristianos? Es que sí es cristiano. Nuestra bondad, ¿verdad?, más que la de Dios. Es que sí es cristiano, pero es un cristiano carnal. Vamos a ver qué dice Pablo. Porque el ocuparse de la carne, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 6, es que es muerte, dice Pablo. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Otra vez, hermano. Entonces Pablo es muy claro, Pablo no anda con medias tintas. Versículo 7, ¿por qué el ocuparse de la carne es muerte? Bueno, dice Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, hermano, las cosas que uno hace carnalmente no agradan a Dios, eso es obvio. Dice, porque no se sujetan a la ley, a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, otra vez, y aquí viene lo serio. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Estamos hablando de agradar a Dios, hermano. Pues vivir en la carne. Si usted es cristiano o se cree cristiano pero carnalito, hermano, usted no está agradando a Dios. Yo no estoy agradando a Dios. Así de simple. Y es que en todo esto existe un principio, hermanos, en cuestión. Este principio establece que la norma de la vida cristiana se encuentra en aquello, volvemos al tema, que agrada a Dios. La norma de la vida cristiana se encuentra en aquello que es agradable a Dios. Un cristiano o alguien que se dice cristiano no puede vivir desagradando a Dios, rompiendo la regla de Dios. En otras palabras, nuestro carácter, nuestra conducta no debe regirse, no debe gobernarse simplemente por la letra externa de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto, listo, todo arreglado. Me voy al cielo, compré mi boleto, nadie me lo quita. Ah, sí, y las reglas
Y todas las demás reglas que vienen a continuación para ti, que recibiste a Cristo y fuiste salvo, esas ya no importan. Pues hermano, déjeme decirle a quien piensa así, que tendríamos que desechar todas las cartas, porque todas las cartas de Pablo están escritas para normar a la iglesia cristiana. Y sería una pérdida de tiempo, sería una pérdida de inspiración si nosotros desecháramos, hermano, y creyéramos que solamente cree en el Señor Jesucristo y será. No estoy diciendo ahora, escúchame bien, que nosotros vamos a agregarle a la salvación, hermano, no. Yo creo que si yo recibo y confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, soy salvo. Pero a partir de ahí, hermanos, hay normas de vida. Hay algo más profundo en esto. Sin duda, la lección tiene como resultado, hermanos, esta lección tiene como resultado, como fin, elevar la vida de los creyentes a un nivel superior a la de los no creyentes. Un cristiano, cuando es salvo, no puede permanecer siendo, hermano, como un no cristiano. Alguien que se ha convertido en un árbol bueno no puede seguir dando frutos malos, como lo dice Pablo: andad como hijos de luz. Miren, ¿quién va a negar que como creyentes necesitamos, hermanos, elevar nuestro nivel de vida cristiana? En parte estamos aquí esta mañana por eso, hermanos, porque necesitamos el consejo de Dios, para que el consejo de Dios nos ayude, no solamente a oírlo, sino a ponerlo en práctica, como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino también hacedores, para que nuestra vida se eleve por sobre toda vida en este mundo que no conoce a Dios. Entonces, ¿quién puede negar que necesitamos elevar nuestro nivel? Incluso ahora, estando en Cristo, ¿quién no es consciente del abismo que existe, hermanos, por ejemplo, entre nosotros y los apóstoles y los profetas que leemos aquí? ¿Quién no es, hermano, consciente de eso? Decimos: híjole, yo me siento muy pequeño a leer a Moisés, a leer a Pablo, a leer. Claro, porque estamos conscientes que nuestra vida necesita ser elevada todos los días, mejorada. Entre nosotros y los profetas y salmistas, hermano, ¿cómo necesitamos, hermano? Hay un gran abismo. Necesitamos superarnos entre lo que somos y ese modelo de lo que deberíamos ser, tal como se presenta en todo el consejo de la palabra de Dios. Y aquí voy a abordar este otro tema, porque el ejemplo que puse acerca de que, hermanos, podemos creer que salvos para siempre salvos, yo lo creo, hermano, yo creo en eso. Pero necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida, hermano. Porque es muy fácil tomar, hermano, esos son los versículos que hablan de la salvación y desechar todo lo demás. Mire, cuando Pablo, yo he hablado de este pasaje y usted lo conoce, cuando Pablo en su despedida ahí en Éfeso, precisamente en Mileto, hermano, se despide de la gente. Hechos capítulo 20, versículo 26, da una frase, hermano, que nos debe motivar a todos nosotros a seguir creciendo. Hechos 20, 26 dice: por lo tanto, les dice a la gente de Éfeso, de Mileto, yo os protesto en el día de hoy, número 1, señores, estoy limpio, les dice, de la sangre de todos ustedes. Ah, caray, ¿qué traes, Pablo? ¿Qué traes? ¿Por qué? Versículo 27, porque no he rehuido, dice, anunciaros todo, dice Pablo, el consejo de Dios. Es decir, Pablo no les dijo: abran su corazón a Cristo, recíbanlo y listo, señores, se acabó, la tienen hecha, la tienen ganada. No, hermano. Pablo estuvo en Éfeso, estuvo en Corinto, hermano, a veces por años, escuche, ¿qué haciendo? Instruyéndolos con toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, hermano, se hace necesaria. Mire, la responsabilidad mía y la responsabilidad de cada ministro, hermano, no es solamente presentar lo que yo considero conveniente para, número 1, para mí mismo,
o lo que le acomoda y calza a la congregación, ¿verdad? O con lo que estoy de acuerdo, o con lo que es bueno y conveniente para ciertos oyentes en particular. No, hermanos, porque Dios demandará la sangre, dice Pablo aquí, de cada oyente o discípulo. Por eso Pablo les dijo: ¿saben qué? Yo estoy libre, estoy limpio, porque yo les dije todo lo que ustedes necesitaban y debían oír. Pablo sabía que al no poder permanecer para siempre con esta iglesia, debía dejar claro las cosas que debían de hacer y no hacer, además de las advertencias acerca de lo que a veces se vuelve también inevitable, hermanos. ¿Qué cree? Los falsos cristianos, los falsos obreros, las falsas doctrinas. Hechos, hermanos, 20:28, el que sigue de este, dice Pablo: por tanto, señores, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Había dejado encargados ya Pablo líderes. Dice: ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Y esto es lo delicado, hermano. Dice: la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia no era de Pablo, la iglesia no era de estos obispos, la iglesia no es del pastor Rodolfo, no es de ningún pastor, ningún líder carismático, decíamos en lecciones anteriores. La iglesia la ganó el Señor por su propia sangre. Nosotros estamos aquí, hermano, para edificar a la iglesia. Versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Dice Pablo: van a entrar de fuera falsos obreros, lobos rapaces, que no los van a perdonar, dice. Pero no solamente eso, dice el versículo 30, y también de entre ustedes mismos, dice, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No nos falta, hermano, a la iglesia no le va a faltar problemas, a la iglesia no le va a faltar, hermano, lucha, a la iglesia no le va a faltar, hermano, tribulación. Muchas, hermanos, son las aflicciones del justo, dice la Escritura, pero de todas ellas lo librará Jehová. Bueno, obispos, pastores o ministros, junto con el liderazgo, deben mantenerse alerta en contra de los falsos obreros, de las falsas doctrinas, porque la iglesia no es nuestra, hermanos, sino que el Señor la ganó con su propia sangre. Somos solo mayordomos con altas responsabilidades. Por eso yo siempre, hermano, digo, antes de ser cristiano, hermano, yo tuve muchos trabajos, yo se los he dicho, buenos trabajos. Mi último trabajo, hermano, fue en Papelera de Chihuahua. Pregunte por los sueldos de Papelera de Chihuahua. Mire, yo Cholo Cheque, te quiero mucho, hay mucho dinero ahí, hermano, pagan muy bien. Trabajé en Comisión Federal de Electricidad, trabajé en Bimbo, trabajé en 2 de los mejores hoteles de aquí de la ciudad, hermano. Fui carpintero, ahí le hice más o menos a la soldadura, no, nunca aprendí. Fui pintor de casas. Bueno, pregúnteme, hermano, ¿quién es mi mejor patrón ahora? Es el Señor. Pregúnteme dónde tengo más responsabilidades. Aquí, hoy y ahora, hermano. No hay otra mayor responsabilidad que la de predicar la palabra de Dios. De verdad, hermano, de verdad. No es el dinero, es la responsabilidad, es el amo, es el Señor. Dios nos ayude, hermano, porque también aquí van los líderes. Ya lo dije, somos mayordomos con altas responsabilidades. ¿Como cuáles responsabilidades, hermano? Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordándoos. ¿Cuánto tiempo duró Pablo enseñándoles toda la palabra? Que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. No nos gustan, hermanos, las amonestaciones, los consejos, las advertencias. Dice: con lágrimas a cada uno, dice. Versículo 32. Y ahora, dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. ¿Con quién? La palabra de Dios, ¿con quién nos da herencia, hermanos? Con los santos, con los santificados. Dice la versión en lenguaje actual, dice: ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Dice: su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Fíjese, si lo obedecen
Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Los llamados santificados en nuestra versión son llamados en otras versiones los apartados, los consagrados, los separados. ¿Sí sabía usted que la palabra santo quiere decir eso, hermano? Porque a veces pensamos que el santo es el que traemos aquí. No, ya no traemos la estampita, ¿no? Sí, a veces nos quedamos con esa idea. El santo es la estampita esa, ¿verdad? Que cargábamos, ¿verdad? Para que nos cuidara. Eso no es ser santo, hermano. La palabra santo y la palabra santificar quiere decir apartado, vivir apartado de los demás. ¿Sí? Santificar quiere decir apartar, consagrar, dedicar solo para Dios. Entonces, ser agradables a Dios, hermano, va de acuerdo con ser santos, con ser agradables, con, hermanos, poder, como leíamos ahorita, ser cada día mejores para Dios y agradándole a Él. No nos equivoquemos entonces, hermanos. Dice el salmista, Salmo 93:5: tus testimonios son muy firmes, Señor. La santidad conviene a tu casa. Hermanos, no nos equivoquemos. Que nadie venga a decirnos a nosotros: no, hombre, pero si no te emborrachas no hay ningún problema. No, hombre, una no es ninguna, no, una no es ninguna, y dos son la mitad de una, y tres son, olvídese, hermano, para esto no hay límite. Entonces, cuidado, hermanos, es mi obligación, mi deber decirles estas cosas. La santidad conviene al pueblo de Dios, a la casa del Señor. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. Y otra vez en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces sí, tenemos que recibir a Cristo en el corazón, pero después de esto, hermano, tenemos que seguir la santidad, tenemos que limpiarnos. Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Se fija? Estas son reglas, son normas para nosotros. En segundo lugar, hermano, tras considerar el principio de que debemos ser agradables a Dios, debemos pasar, hermano, a la aplicación práctica. ¿Cómo podemos comprobar qué es lo que agrada a Dios? ¿Cuál es entonces la prueba de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? Mire, es una prueba que consta al menos de 3 aspectos. Número 1, existe la prueba de la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es una norma segura con la que debe medirse todo lo demás. Sin embargo, no me refiero, ya dije, únicamente a la letra de la palabra. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar preceptos explícitos, directos. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. ¿Quién va a poder replicar contra eso? Nadie. Pero, hermanos, creo que de hecho que no es necesario hablarles, ¿verdad?, de todos esos mandamientos que dicen no. Los entendemos. Es correcto obedecer eso. Es correcto, hermano, poner atención con las prohibiciones exactas, directas, explícitas que Dios da en su palabra. Es incorrecto, ¿verdad?, si no lo hiciéramos. Pero yo quiero referirme más bien a la prueba indirecta que ofrece en muchos casos la palabra de Dios. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. ¿Acaso ciertos o determinados placeres, actividades o hábitos nos ponen en mayor armonía con el Espíritu y la mente de Dios, hermano? ¿Acaso tomarme una cerveza o la mitad o un vaso de vino o fumarme medio cigarro o la bachicha que tiró ahí alguien me va a poner, hermano, en equilibrio con lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que pensar en eso, hermano. Tenemos que pensar en eso. La Biblia, hermano, la Biblia no dice no fumarás, o sí hay un versículo que diga eso. O tampoco la Biblia dice no tomes cerveza. O la Biblia no dice no veas tanta televisión o no veas tanto el celular. En tales casos y en otros muchos más, podremos decir, es que la Biblia no dice
no da mandamiento claro y explícito al respecto. Pero hermano, la pregunta sería: ¿seremos o estaremos siendo agradables a Dios si practicamos algunos de estos ejemplos y otros muchos más? ¿O acaso estos placeres, estas actividades, estos hábitos nos desajustan para alcanzar este principio de ser agradables a Dios y dificultan el cumplimiento de mandatos que, aunque no son completamente directos, como dije, o explícitos, están ineludiblemente aquí en la palabra? A ver, yo puedo decir, el vino es escarnecedor, eso sí lo dice la Biblia, y la sidra es alborotadora. A ver, ¿cómo nos cuadra eso? Ah, no, pero es que nos vamos siempre, ¿verdad? Es que Jesús hizo vino en las bodas de Canaán. Es que Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino en vez de agua. Y luego ponemos los ejemplos más tontos. Es que allá en Europa, allá la gente no se escandaliza, almuerzan, comen y cenan con vino. Ah, bueno, pues si quieres ser muy cultural, aquí, hermanos, en Chihuahua, las tribus legendarias de Chihuahua, hermano, toman tesguino. Pues tome tesguino, mañana almuerzo y cena. A ver, ¿le gustaría? Ah, no, nos sentimos europeos, queremos vino, queremos cerveza porque los alemanes toman cerveza. Hermano, no nos engañemos, esas excusas son burdas, son fraudulentas, son mentirosas, hermano. Dios nos ayude, hermano, porque si algo no nos eleva, escuche, si algo no nos eleva a un mejor y santo nivel, sino que entorpece nuestra relación amorosa con Dios, entonces eso nos hunde, entonces eso detiene nuestro avance al crecimiento, santidad y meta. Entonces aquello no puede ser agradable a Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya voy a terminar, hermano. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11: más bien les estoy escribiendo ahora, dice Pablo, que no os juntéis. Ah, caray, qué duro eres, Pablo. Con ninguno, dice, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice Pablo, con el tal ni aun comáis. Se fija, Pablo no anda diciendo, considéralo carnalito, considéralo mundanito, considéralo como que sí, pero que, dice, ni te acerques, no comas con ellos. La segunda prueba, hermano, rápido. Ya vimos que es la palabra de Dios la primera. La segunda prueba de lo que estamos haciendo bien es la prueba que se halla en el efecto que cualquier proceder o hábito determinado ejerce sobre nuestras costumbres devocionales y sobre la amorosa comunión del alma, mediante que, como ya vimos, hermano, en la palabra, pero también en la alabanza y la oración con nuestro Padre Celestial. Hermano, ¿cómo oramos? ¿Cómo, hermano, podemos probar si cuando oramos, si cuando alabamos lo estamos haciendo bien? El día de ayer oíamos mi esposa y yo un video ahí de YouTube como de 20 minutos de 7 canciones que no le agradan a Dios. Hermano, me sorprendí, ¿verdad? Y ahí dan las razones, ¿verdad? A veces cantamos algunas, cantamos algunas varias, donde dicen, esto elevan los sentimientos del hombre, pero no alaban a Dios. Bueno, estas otras de plano, ¿verdad? Unas ahí, no quiero decir nombres para no desacreditar a nadie públicamente, pero hermanos, lo que sale de nuestra boca como alabanza debiera ser tenido en cuenta. Es una forma, hermano, precisamente de comprobar si agradamos a Dios. Cuando oramos, nos hemos puesto a pensar, hermano, cuando hacemos oraciones y nuestras oraciones agradan a Dios. Esa sería la respuesta por lo cual a veces no obtenemos respuesta, hermano, precisamente. Mire, un ejemplo en la oración está en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Dice que Salomón oró, hermanos, a Dios y pidió sabiduría, y dice el versículo 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Por qué? Porque Salomón, hermano, no pidió por riquezas, no pidió, hermano, por poder, no pidió que sus enemigos fueran cortados o matados o muertos. Y entonces el Señor ve, hermano, algo agradable en la oración de este hombre. Las oraciones desinteresadas, hermano, las oraciones verdaderas tienen que ver, hermano, con
pedir gracia, con pedir sabiduría, hermano, como las oraciones que hemos estado viendo, hermano, de Pablo, y como la que conlleva, hermano, nuestro texto lema. Señor, dame la oportunidad, ¿verdad?, de llegar a la unidad de la fe entre mis hermanos, del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón. Hermano, eso no lo oramos. Señor, dame, ayúdame, súpleme, permíteme comprar, permíteme hacer, permíteme. Hermano, debiéramos agradar a Dios en nuestras oraciones. Pablo dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 1: exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, aquí podemos ver que hay beneficios, hay efectos claros inherentes a los buenos hábitos, como el de la oración. Dice Pablo, si lo hacemos así, pero fíjese, hermano, orar por todos los hombres, ¿haciendo qué? Oraciones así sencillas, no, dice, oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias. Hermano, mire, yo pudiera borrar a muchas peticiones que están ahí, esas del recuadro, hermano. Gente que ya no está aquí, yo pudiera borrarla y decir, no, pues ¿por qué tengo que estar orando? Hermano, Pablo dice, ora por todos los hombres, ora por los reyes. Y cuando dice todos los hombres, hermano, dice también los que nos caen gordos, o los que nos han hecho mal. Hay beneficios de hacer esto, dice. Y hermanos, dice, ¿en dónde nos quedamos? Versículo 2 y el versículo 3, hay otros beneficios, dice, porque esto es bueno. ¿Y qué cosa? Orar así, hermano, agrada delante de Dios nuestro Salvador, dice. Y el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, si hablamos del ejemplo de la palabra y la alabanza, dice Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, ¿cómo? Con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, todo lo tenemos que hacer para gloria suya. El problema otra vez lo encontramos cuando no leemos todo el consejo de Dios, y entonces algunos toman este último versículo y dicen, si te tomas una cerveza o 5, solo hazlo para el Señor, hermano. Ay, hermano, mire qué fácil. Sí, hoy, hermano, en las redes, predicadores, buenos predicadores con tendencias a la beberecua, están recomendando a la gente y están echando a perder todo lo bueno que hacen, hermano, diciéndole a la gente, aconsejándole, usted tómese 1 o 2, y si es de pecho grande, tómese 5. Hermano, qué pena. Bien dice el proverbio, hermano, que una sola mosca hace que apeste el perfume del perfumista. Un solo error, hermano, ustedes a mí no me van a perdonar una sola locura, un solo error, me la van a venir a decir, y están en lo correcto, hermano. Tenemos que cuidar lo que creemos, lo que escuchamos, hermano. Entonces, Dios nos ayude, hermanos. Tercer punto, rápido. Como tercer punto debo decir que más allá de esto, hermanos, creo que en un alma que goza de salud espiritual, hermano, solo la puede gozar a través del Espíritu Santo que está en nosotros, y donde la razón sigue las enseñanzas de Dios. Miren, nuestros sentimientos hallan en Dios, hermanos, su deleite supremo, y nuestra conciencia es sensible, escuche, es sensible a cualquier incoherencia. Hermano, cuando algo no está bien, no solamente la conciencia, sino el Espíritu Santo que vive en nosotros nos dice, o no. Y si no es así, hermano, pues el Espíritu Santo no está en usted, no está en mí. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Esta es la función del Espíritu. Por eso le digo, o está o no está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros y no está de parapeto, hermano, no está ahí nomás no, está para eso, para que cuando usted y yo, hermano, erramos en el camino, nos redarguye, nos reprende. Igual que cuando, hermanos, estamos en debilidad, nos consuela, nos fortalece. Pero, hermanos, debemos de tener cuidado y no, hermanos, ser duros para oír y resistir al Espíritu Santo. Existe un sentido instintivo de lo correcto y de lo incorrecto, un sentimiento que se ve perturbado y en conflicto ante todo aquello que deshonra a Dios, tal como una disonancia. Hermano, cuando alguien está tocando el piano y pisa una mala tecla, ¡clan!, se oye y uno dice, ah caray. El Espíritu Santo, hermano, es eso. El Espíritu Santo dice, pisaste mal la cuerda, tocaste una mala tecla ahí, te estás equivocando. De verdad, hermanos, el Espíritu Santo tiene muy buen oído, aun cuando, hermanos, nosotros no lo creamos. Hermano, entonces, si algo, hermano, no estamos seguros, por eso dice la Biblia que todo lo que no es de fe es pecado. Si usted está dudando, ¿qué haría el Señor? No, hermano. Si usted, hermano, el Espíritu Santo le está redarguyendo y le está diciendo, no vayas por ese camino, no vaya. Escuche la voz, obedezca la voz. Ya tenemos la palabra, tenemos al Espíritu. Hermanos, en todo, para todo, hermanos, tenemos la ayuda de nuestro Dios. Lo tenemos en muchos otros ejemplos. Si estamos en el trabajo, dice el apóstol Pablo, si somos obreros, dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, dice. Y el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, usted en el trabajo no agrada a los hombres, usted debe de agradar a Dios para, hermano, que haga la voluntad de Dios. Entonces, no será propio de un cristiano, hermano. ¿Se ha preguntado usted a veces eso? ¿O le ha tocado estar en algún trabajo donde le dicen, mira, afíliate a este movimiento huelguista porque es injusto el patrón, la empresa se está volviendo, hermano, y nos vamos con las banderas negras y rojas a hacerle un mitote al patrón, ¿verdad?, para que nos aumente el sueldo? Eso no es de cristianos, discúlpeme, hermano, eso no es de cristianos. Y puedo hablar, hermano, de los sindicatos, pero no hay tiempo, y puedo hablar de muchas cosas, hermanos, huelgas, sindicatos, etcétera. Hermanos, no agradan a Dios. Hermanos, ¿en qué más? En la familia. Nos hemos cansado, hermanos, cómo agradar a Dios en la familia. Colosenses 3:20, hijos, ¿hay hijos aquí? Yo soy hijo. Obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada, dice, al Señor. 1 Timoteo 5:4, hay viudas, dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermano, con la ayuda de los necesitados. No, yo no le doy ni a los cerillos, ni un 5. Eso no es trabajo. Pues sí es trabajo, le están empacando, le están ayudando. No, a los que andan en la calle tampoco, sabrá Dios que sean malvivientes, drogadictos. Hermanos, dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios. Hermanos, en el ejercicio de nuestra fe como cristianos, ¿qué dice? Ahorita lo leía mi esposa y no nos pusimos de acuerdo, Dios lo sabe. Hebreos 11:5, mire lo que puede hacer, hermano, el ejercicio de la fe para agradar a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego sigue lo que sigue, lo contrario. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿En qué más, hermano, podemos ser agradables? En toda nuestra vida diaria y práctica. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y ¿qué? Agradable a Dios. La mañanita, hermano, preséntese y dígale, Señor, aquí está mi cuerpo,
todo lo que yo tenga que hacer, que te agrade el día de hoy con este estuche. Que no te dé deshonra, que te dé honra y gloria, Señor, que te agrade. Ese es mi culto racional, dice Pablo, Colosenses 1:9, hablando del mismo tema. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué cosa? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué más, hermanos? Pues tenemos que agradar a Dios, hermanos, siguiendo el ejemplo de otros santos. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hermano, ¿reconoce algún cristiano bueno que usted dice mis respetos? Imítelo, hermano, para que usted también pueda agradar a Dios. Primero los Corintios 11:1, dice Pablo esta frase que nos sorprende: sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. ¿En qué más? También tenemos que dejarle a Dios, hermano, lo que nosotros no podemos hacer. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, dice, lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y a lo mejor usted se está preguntando y diciendo: qué fácil para el pastor, para los ministros, para los predicadores. ¿A ellos qué les toca? Nos toca mucho, hermano, ya lo dije, Gálatas 1:10. Dice Pablo, y debe decir todo pastor, todo predicador: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, hermano, no les predicaría de estas cosas. Les predicaría, hermano, cosas bien bonitas, que los motivara, que ustedes dijeran: ay, voy a ser rico, voy a triunfar en la vida. Eso se está predicando, hermano. Si quisiera yo agradarles a ustedes, pero como quiero agradar a Dios, hermano, tengo que predicar lo que tengo que predicar. Primera a los Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Hermano, que la gente que no quiere escuchar, hermano, lo que un pastor, un predicador verdadero debe decir, hermano, pues que se vaya y busque lo que quiera oír. Menú a la carta. Aquí no hay menú a la carta, hermano. Aquí, hermano, hay lo que Dios quiere, hermano. Y no me estoy exaltando, porque lucho con esto cada semana. En fin, hermanos, en vida o en muerte, a tiempo o a destiempo, allá en el cielo, hermano, por supuesto, pero aquí en la tierra, como nos toca hoy, debemos procurar como meta en todo ser agradables a Dios, pues para eso existimos y para eso fuimos creados. Segunda a los Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice el 9, por tanto procuramos también, o allá o acá, dice, ser ¿qué? Agradables a Dios. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Hermano, usted no vive para usted mismo, y ninguno tampoco va a morir para él mismo. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, si agradó al Padre poner en Cristo toda la gracia y toda la plenitud, tenemos que alabarle a Él por ser el elegido. ¿Dónde más desearíamos que fuera colocada toda la gracia plena, hermanos, sino en Él, en el bien amado? La iglesia entera de Dios debe ser unánime en esto. Y si yo pudiera, hermano, porque si yo pudiera salvarme a mí mismo, hermano, la verdad, yo no querría hacerlo. Qué chiste, hermano, qué chiste. Y yo creo que cuando alguien dice que también fulanito o fulanita salvan, hermano, por eso nos indigna tanto, ¿verdad? Por eso nos da coraje. Es decir, están locos. Solo Cristo salva, hermano. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice el Salmo 145:10, ya termino.
Salmo 145:10 en adelante: te alaben, oh Jehová, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Hermanos, voy a terminar con un texto de Juan, precisamente. Juan termina su evangelio. Escuche, qué maravilloso. Juan, hermano, se sentía, yo creo, o yo más bien me siento exactamente igual que Juan, hermano, haciendo notoria su ineptitud, su ineficacia, su deficiencia ante tan gran y maravilloso tema. Mire cómo termina Juan su evangelio. Esta es la firma de Juan. Juan capítulo 21, versículo 25, el último versículo que Juan escribe, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hermanos, tengo 1 hora 20 minutos hablando de esto, y tuve que hacerlo, hermano, contrarreloj, porque, hermano, si seguimos hablando de esto, esto no tiene fin. Hablar del Dios, hablar de Jesús, hablar de este tema apasionante, del todo glorioso Salvador, es un tema sin fin, hermano. Que esto nos mueva a adorarle, que esto nos mueva a glorificarle, hermano. Póngase de pie, porque ya el tiempo se nos fue y puedo seguir hablando, hermano, como taravilla acerca de esto, pero yo espero que entienda, hermano, que el tema que abordamos estas semanas es un tema, hermano, que nos debe llevar siempre a la reflexión, a la adoración, a la alabanza, al reconocimiento de este Dios, hermano, que hemos conocido como nuestro Señor y nuestro Salvador, y en quien reposa, en quien descansa toda la plenitud, toda la gracia, todo el poder, toda la sabiduría, todo de todo, hermano. Hable con Dios. Ni en este mundo, Señor, se podría apilar todas las cosas que tú hiciste. Ni en 100 años continuos de hablar, de predicar, pudiéramos, Señor, agotar el tema de tu toda plenitud, Señor. Esta tarde, Señor, solo nos humillamos delante de aquel que es todo en todo, de aquel que no le falta nada, de aquel que es más vasto para dar que lo vasto que nosotros tenemos para pedir. Señor, queremos conocerte más. Solo danos esa oportunidad. Sea que vivamos o que muramos, Señor, queremos hacerlo para ti, porque vale la pena. Vale la pena estar contigo, vale la pena, Señor, haberte conocido, vale la pena, Señor, vivir la vida para agradarte, vale la pena vivir, Señor, haciendo todas las cosas, Señor, para tu agrado. Todo mundo, toda cosa creada en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, te alaben, te reconozcan, te engrandezcan. Señor, así será, así es, Señor, y así ha sido siempre, porque tú eres Dios, solo tú eres Dios. Jesús, solo tú eres Señor, solo tú eres Rey, solo tú eres todo pleno. Gracias, muchas gracias, Dios. Bendito sea tu nombre para siempre.